meses, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer vendría a ser hacer 2 semanas por día, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, aquí, pues, bueno, lo que vendría a ser hoy día sería disfunción endotelial y mañana sería accidente cerebrovascular, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, ahora lo importante es que, pues, obviamente sepan, que hoy día es eso y mañana, pues, lo siguiente, ¿no? Si se me logra escuchar, entonces, pues, obviamente empezaríamos con la clase. Ahora, disfunción endotelial. Esto vendría a ser el índice, ¿no? Donde vamos a tocar tanto la introducción sobre lo que es el endotelio, porque este es un órgano bastante importante en lo que vendría a ser el sistema cardiovascular, pues, ¿no? Es bastante importante por ese aspecto. Y también, pues, obviamente que, eh, aparte de ello, tiene algunas funciones, tanto sintetizar algunos productos, ¿no? Que son bastante importantes en la fisiología correcta, pues, de lo que vendría a ser este sistema. Luego vendríamos a ver las funciones y sus propiedades, tanto exocrino como paracrino, endocrino, etcétera. Luego el potencial de acción, que vamos a ver que ya en fisiología lo hemos visto bastante bien, que va a haber ciertas fases, ¿no? Ciertas fases tanto de despolarización, de repolarización, la meseta, etcétera, ¿no? El papel del calcio, ¿no? Una molécula tan importante en la contracción, ¿no? Que se encarga de, pues, de que haya la unión de la actina y la miosina, y esta tiene también diferencias, ¿no? Tanto en la parte muscular lisa, como nosotros sabemos, tenemos varios tipos de tejidos, ¿no? Una parte es la muscular lisa y otra es la muscular cardíaca, ¿no? Entonces ahí es donde recae la diferencia del papel del calcio en dicha contracción. Luego tenemos a los mensajes internos, ¿no? Que va a ser a través de la proteína G, ¿no? Esta la hemos escuchado varias veces, que tiene varias funciones. Y pues acá vamos a verla también. Tanto la sustancia vasodilatadora, que vendría a ser importante en el tema de la de esta enfermedad, ¿no? De la disfunción endotelial, la sustancia vasoconstrictora, tanto su papel como lo que ocasiona, la homeostasis, que vendría a ser lo normal, luego la aterosclerosis, que es lo que recae después de la disfunción endotelial, ya vamos a ver en qué papel está implicado, y aparte de ello, el endotelio termorresistente, ¿no? El endotelio se caracteriza por por hacer que seamos resistentes a que se formen microtrombos, ¿no? Cuando hay la disfunción endotelial es en esa parte donde el endotelio pues se daña y entonces ya no se vuelve resistente a los trombos. Entonces, el endotelio. ¿Qué sabemos nosotros del endotelio? Pues que tiene varias capas, ¿no? Tiene tanto la íntima, la media, la adventicia. En la media es donde está la muscular. Esa se encarga de la constricción. Esa se va a adecuar eh, acerca a las funciones que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, los varoreceptores que están en el callado de la aorta, ellos también van a tener la función pues, de informarle al endotelio para que el endotelio pues, cumpla con la función que se requiere en dicho momento. Tenemos que ser el órgano más grande del organismo, es un órgano blanco al que se debe proteger porque como ya hemos dicho, la disfunción endotelial va a ser la llave. ¿Para qué? Para que se dé distintas enfermedades. Una de ellas es la aterosclerosis. Y bueno, pues lo primero que se va a dañar va a ser la parte íntima, la de aquí. ¿No? Acá vemos el endotelio como células endoteliales, etcétera. Estas son sus capas, como ya hemos mencionado, la íntima, la media, la adventicia. La media es la que se encarga de pues, medir cuánta sangre pues, va a circular a través de dicho vaso sanguíneo. Tenemos tanto su lámina elástica interna como su lámina elástica externa. Esto es una pequeña introducción sobre el endotelio, ¿no? Algo sencillo de recordar. Ahora, las propiedades y las funciones, ¿no? Esto sí es bastante importante que ustedes sepan, porque sinceramente el tema de disfunción endotelial es un tema sencillo y existen pocas cosas que se puedan preguntar en un examen, ¿no? Una de ellas vendría a ser, que si mal no recuerdo preguntaron, es las propiedades de la célula endotelial, ¿no? Que tiene una función endocrina, que como les he mencionado, el endotelio es un órgano tan grande y tan importante que tiene varias funciones. Entonces, este no va a ser una glándula, sino va a ser una célula. ¿Y esta qué es lo que va a producir? Algunos químicos. Estos químicos van a viajar a través de la sangre para ejercer su efecto. Eso vendría a ser básicamente la parte endocrina. Ahora, su función paracrina. Esta sustancia, la que ha producido
el endotelio pues obviamente va a viajar a un sector cercano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Acá vimos que habían células musculares lisas, ¿no? Pues puede ser que el endotelio pues secrete algo y lo que haya secretado vaya a las células musculares lisas. Luego vendría a ser la autocrina, que esta vendría a ser que, obviamente, como su mismo nombre dice, se dé una sustancia a él mismo, ¿no? Y finalmente la intercrina, que va a producir sustancias que funcionen dentro de la célula. Esa es la principal diferencia entre la autocrina y la intercrina, ¿no? Ahora, algunas funciones del endotelio, la regulación del tono vasomotor, eso ya lo hemos visto. ¿Quién lo hacía? La parte media. Vasodilatación mediada por el flujo viene a ser similar a esto, pues no. La modulación de la coagulación sanguínea, les había mencionado que era, ¿qué cosa? Un órgano tromboresistente. Y por eso media la coagulación sanguínea. ¿Qué es lo que pasa si lo dañamos? Pues va a dejar de ser tromboresistente, se van a formar microtrombos y vamos a tener otras complicaciones importantes: la promoción y la prevención del crecimiento vascular, la modulación de la inflamación. Vamos a ver que van a ver si estas especies reactivas de oxígeno que van a oxidar, ¿no?, a algunas partes, como podría ser el colesterol dado por la LDL, y como se oxida, pues ¿qué es lo que va a hacer? Van a reclutar monocitos, que estos finalmente van a fagocitar obviamente dicho LDL, dicho colesterol en otras palabras, y se va a formar una célula espumosa. Eso va a dar algunos factores inflamatorios y obviamente ahí se va a dar la inflamación. Eso pasa si es que el endotelio está lesionado, si es que no está funcionando bien. Es blanco también de fármacos, ¿no? Como de los fármacos contra la hipertensión arterial, ¿no? Etcétera. Ahora, la aterosclerosis. Esta parte es importante y la he puesto acá. ¿Por qué? Porque es como spoiler de lo que vamos a ver más adelante. Ahora solo estamos viendo desde la parte de la disfunción endotelial, que cabe aclarar que es bastante importante. Esto se dice que la disfunción endotelial es la llave de la fisiopatología de la aterosclerosis. ¿Por qué? Acá, en esta parte, ¿qué es lo que falta? Falta una función bastante importante que no está, que vendría a ser la permeabilidad selectiva. Es decir, que sea permeable a ciertas cosas, ciertas estructuras, etcétera. Pero este va a seleccionar la permeabilidad. Por ejemplo, tenemos la LDL, que su papel es depositar colesterol en qué espacio subendotelial, ¿no? Aquí tenemos la LDL y va a depositar espacio en el espacio subendotelial. Ahora, si tenemos un buen endotelio que no ha sido dañado por el tabaquismo o por el alcoholismo, etcétera, pues el LDL no va a depositar tanto colesterol dentro del espacio subendotelial y vamos a tener una correcta homeostasis. No se van a liberar citocinas, el LDL no se va a oxidar. ¿Por qué? Porque una propiedad bastante importante también del endotelio es que tenga una función antioxidante. Es decir, no se va a oxidar y el colesterol depositado por el LDL va a ser reconocido por el HDL, que principalmente pues este se encarga de reconocer el LDL y perdón, de reconocer el colesterol y quitarlo del espacio endotelial. Ahora, si nuestro endotelio no funciona bien, dichas especies reactivas de oxígeno pues no van a tener el papel correcto, ¿no? Y van a seguir oxidando y no va a haber alguien que quite dicha oxidación. Y si es que se desencadena eso, dicha célula espumosa que ya había mencionado antes, pues obviamente van a secretar factores inflamatorios y finalmente va a haber una apoptosis, ¿no? Acá tenemos la placa ateroma, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver, simplemente es como un spoiler de lo que pasa. De ahí esa placa de ateroma pues obviamente se desprende y finalmente causa una obstrucción, ¿no? Que eso es principalmente lo que no queremos. Y es por esa misma razón que es importante de dicho endotelio, ¿no? Va a tener tanto funciones pasivas como activas. La pasiva es que obviamente simplemente es una barrera, ¿no? Una barrera para que pues no pase dichas sustancias que acabo de mencionar. Y la activa, pues ya hemos visto, vasomotora, el crecimiento de la pared. ¿Por qué? Porque este se va a encargar de hacer la remodelación de los vasos sanguíneos. Hay unas arterias que se van a hipertrofiar, adelgazar y engrosar. Eso finalmente es la remodelación. La trombogénesis, ¿no? Que favorece a que se eviten trombos, lo que ya he mencionado que es bastante importante, y finalmente antiinflamatoria porque va a mantener el, la homeostasis, ¿no? Esto principalmente.
Ahora, potencial de acción y papel del calcio en la contracción. Básicamente, esto es fisiología, ¿no? Pero lo estamos haciendo de forma de recordar, ¿no? El ion más importante para fenómenos dentro de este organismo ya lo hemos visto. ¿Cuál es? El calcio. Este es importante, que es el calcio. En su fase cero va a ser la de despolarización. ¿Qué es lo que va a pasar? Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y se va a despolarizar la célula de menos 90 a más 25, si mal no recuerdo. Luego la repolarización. Esta vendría a ser la fase uno. Ya tenemos los de sodio y ahora pues, ahora se van a abrir los canales de potasio. Dichos canales de potasio, finalmente este va a salir y la carga pues finalmente va a llegar a cero. Luego vamos a tener la meseta. Aquí es donde vamos a tener más énfasis en el ion calcio, ¿no? Pues va a ingresar el calcio, para dicha contracción se pierde el potasio. ¿Para qué? Para crear un equilibrio. En la fase 3, que viene a ser la salida del potasio, ya no va a ingresar calcio, puesto que ya lo ingresamos en la fase de meseta, y el potasio va a seguir saliendo hasta llegar a menos 90. Entonces, ahora la célula tiene calcio intracelular y potasio extracelularmente. Y finalmente, pues la fase 4, que es donde vamos a gastar ATP, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que va a actuar? Nuestra bomba sodio-potasio. Entonces, eso vendría a ser acerca del metabolismo cardíaco y su potencial de acción. Ahora, el calcio en la unión de la actina y la miosina, ¿no? Esto es importante. Nosotros ya sabemos que el músculo, pues obviamente, ¿en qué se divide? En tres tipos, ¿no? Tanto en el estriado, que va a ser el voluntario, que nosotros usamos. Por ejemplo, cuando vamos a levantar una pesa, estamos usando el músculo estriado. Luego tenemos al liso, que es involuntario, ¿no? Este normalmente se caracteriza por estar en paredes de órganos que sean huecos, o sea, que su función sea almacenar algo, ¿no? Por ejemplo, podría ser la vejiga, uno de ellos, ¿no? Luego tenemos al cardíaco, que es involuntario, que lo va a controlar el sistema neurovegetativo, y aquí va a haber una estriación transversal. Ahora, en la acción del calcio en nuestra contracción, como les había mencionado, iba a ser diferente tanto en la parte muscular lisa como en la muscular cardíaca o estriada o esquelética, en otras palabras. En el calcio, perdón, en el liso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el calcio se va a unir a la calmodulina, aquí justo está, a la calmodulina, y esta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar la enzima mioquinasa. Acá ven la I es inactivada, pues acá va a estar activada nuestra mioquinasa. Dicha mioquinasa va a actuar sobre la miosina. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a fosforilar. O sea, la fosforila utilizando ATP y finalmente la activa. Entonces, dicha miosina aquí, pues ya va a poder actuar con la actina, que finalmente esa es la unión característica pues, de una contracción, ¿no? Y como actúa con la actina, pues ya se puede realizar dicha contracción. Esto es lo que viene a ser sobre la fibra muscular lisa. Ahora, la muscular cardíaca y esquelética es totalmente lo contrario. Y acá tienen que tener bastante ojo porque esto cambia. Y esto sí puede ser tomado porque es un distinto mecanismo fisiológico, ¿no? Acá el calcio, a diferencia de la fibra muscular lisa que, bueno, entra por la calmodulina, etcétera, acá este va a entrar por la troponina C. Acá lo tenemos, que la troponina C va a ser un componente de lactina. Lactina con calcio en su interior, esta molécula tan importante que ya les había dicho, se va a unir a la miosina. Y pues acá ya básicamente es lo mismo, acá finalmente va a generar contracción. Cabe aclarar que las cabezas de miosina serán las que van a enganchar a la lactina, como podemos ver aquí, y como enganchan a la lactina por la contracción, la actina estará la troponina y donde la miosina finalmente jalará dicho filamento, mandándolo hacia dónde? Hacia el centro. Entonces, justo en esa parte es donde, como ha habido una contracción, pues el músculo, ¿qué es lo que pasa? Va a cortarse de longitud, pero va a aumentar en ancho, ¿no? Eso es básicamente lo que tiene que ser como su papel en la contracción, ¿no? Y ahí recae la diferencia, ¿no? Que ustedes tienen que tener bastante en cuenta, ¿no? Una diferencia específica y que puede ser tomada. Esto sí se lo pueden tomar bastante, ¿no? Entonces, finalmente, pues acá tenemos un video, ¿no? Bastante, bueno, que simplifica, ¿no? El papel de la contracción y con los iones tan importantes como el calcio. Ahora, existen mensajes internos, ¿no? Eh, Vamos a tener receptores. Dichos receptores, pues obviamente van a ser importantes para que lleguen mensajes al interior de la célula.
Entonces, ahora, por ejemplo, llega un mensaje, todavía no sabemos cuál es, pero va a ser uno que estimule la contracción. Por ejemplo, un fármaco que sea inotrópico positivo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar la adenilciclasa. Dicha adenilciclasa, pues obviamente va a convertir el ATP en AMP cíclico, y dicho AMP cíclico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar enzimas que fosforilan las moléculas a través de la proteinquinasa. ¿No? Entonces la demiciclasa, esta es la que va a recibir la orden de fusionar o no fusionar, o estimular o inhibir, ¿no? Esto es lo que vendría a ser un mensaje interno, ¿no? Ahora, en caso de la contracción, que acá tenemos una sustancia beta, específicamente ¿cuál? Beta uno, una sustancia que active los receptores beta uno. Dichos receptores, pues obviamente, ¿de qué se encarga? Del neotropismo, además de muchas otras funciones, pero acá no estamos pues enfocándonos en el caso de la contracción. Entonces, llega la orden, pues obviamente, de activar la enilciclasa a través de dicho receptor beta. La enilciclasa se activa, transforma ATP en AMP cíclico. Dicho AMP obviamente da enzimas que van a fosforilar el canal de calcio, justo aquí está. El canal de calcio se abre, y el canal de calcio, pues finalmente, dicho calcio va a entrar generando dicha contracción. Entonces, eso es importante, ¿para qué? Porque es parte de la fisiología. Y aparte también de la proteína G, que la hemos visto varias veces, ¿no? Entra y da la contracción. ¿A través de qué? Pues acá en el ejemplo que nos ponen acá vendría a ser una sustancia beta, ¿no? Que, bueno, es para simplificar bastante dicho aspecto. Ahora, una sustancia vasodilatadora. Acá viene a ser totalmente distinto. Eh, Esto lo voy a explicar más adelante, pero obviamente es una prueba, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero ahora, concentrémonos en la acetilcolina, que es una sustancia que activa el sistema parasimpático. Un sistema que es de reposo, un sistema que está activado cuando no sentimos ni un peligro, cuando estamos tranquilos, ¿no? Entonces, ahora, dicha acetilcolina va a activar el óxido nítrico, finalmente generando que haya una vasodilatación. Acá lo tenemos. Eh, Esta proteína G va a ser distinta, ¿no? Eh, Esta no va a ser la que va a convertir en AMP cíclico, ¿no? Esta va a ser la acción de la guanilciclasa. Esta es distinta, ojo. Entonces, nuestro óxido nítrico, que ya lo hemos producido, ya sea por la acetilcolina o por cualquier otra cosa, va a producir en el endotelio que se active la enzima guanilciclasa. Dicha enzima guanilciclasa, pues va a convertir el GTP en GMP cíclico. Dicho GMP cíclico hará todo lo contrario a la enilciclasa. Aquí, ¿qué es lo que hacían? Fosforilaban, y el canal de calcio entraba, se abría y entraba, pues se generaba la contracción. Acá es totalmente distinto. Acá va a causar una relajación, donde va a disminuir el ingreso de calcio, inhibe el IP3, y también va a disminuir el diacilglicerol, generando una relajación. Entonces, ¿para qué es importante el óxido nítrico? Porque genera relajación. El óxido nítrico es importante en la disfunción endotelial, porque ¿qué es lo que sucede si hay una disfunción endotelial? No va a haber suficiente óxido nítrico. Por más que esté todo bien, el óxido nítrico no va a estar acá. Y es decir, todo este proceso que acabamos de mencionar no va a existir, o va a existir muy disminuido, porque el óxido nítrico está en deficiencia. Ahora, existe una persona bastante importante, que es Robert Pushkot, si mal no recuerdo, que mencionó que obviamente el fenómeno de la contracción, como les había dicho, sucede en la capa media, pero no solo el calcio se encarga, pues obviamente, de la contracción. Ahora, esta es una prueba bastante importante para medir la disfunción notelial, donde se suministra acetilcolina, y si hay óxido nítrico, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto, ¿no? Esta acción de la boniciclasa que finalmente va a disminuir el calcio, en otras palabras, y entonces va a haber vasodilatación, va a haber un endotelio sano, porque acabamos de comprobar que el óxido nítrico sí está ejerciendo su efecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que administramos acetilcolina, pero nuestro endotelio está dañado? Una persona que era alcohólica, que era obesa, que tenía tabaquismo, etcétera, pues va a haber una deficiencia de óxido nítrico. Y por más que pues todo lo demás esté bien, no va a haber esta activación del agua en el ciclasa, y entonces no va a haber vasodilatación. Esto es, pues obviamente una, una prueba, ¿no? Para ver el estado en el que se encuentra nuestro óxido nítrico y nuestro endotelio.
Cabe aclarar un punto importante, que nuestro óxido nítrico es la sustancia más vasodilatadora pues, de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser su contraparte? La sustancia vasoconstrictora. Aquí estamos hablando de la endotelina, ¿no? Que ya hemos visto el funcionamiento acá. Acá ya no hemos visto el funcionamiento, básicamente es lo mismo. Si se dan cuenta, en vez de ser una sustancia beta, acá va a ser la endotelina, que va a entrar, activar la proteína GS. La GS, pues obviamente va a activar la adenyl-ciclasa, convierte el ATP en AMP cíclico, fosforilando los canales de calcio. Nuestros canales de calcio van a hacer que finalmente, pues este ion entra y finalmente, pues obviamente se produce la vasoconstricción. Aquí tenemos nuestras células musculares lisas, van a acortar pues, el diámetro de nuestro vaso sanguíneo. Eso es bastante importante sobre la endotelina, que cabe aclarar que es la sustancia más vasoconstrictora del cuerpo. Ahora, ya hemos visto la sustancia vasodilatadora y la vasoconstrictora. En un endotelio sano, ¿qué es lo que deberíamos encontrar nosotros? Esto, un equilibrio totalmente, tanto de las sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, la oroquinina, la prostacyclina, etcétera, porque acá están todas, son bastantes. Si pueden, deben aprenderse obviamente, pues la histamina, la sustancia P, la histamina que es bastante importante en qué, en las reacciones alérgicas, ¿no? Las prostaglandinas, etcétera. Ahora, esto tiene que estar en la misma proporción que las vasoconstrictoras. ¿Por qué? Para que finalmente, pues obviamente, no haya ningún daño. El flujo sanguíneo pueda correctamente perfundir todos los órganos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la disfunción endotelial? Que este equilibrio se rompe totalmente. Es decir, las sustancias vasodilatadoras van a decaer, no van a haber tantas y o no van a hacer un efecto adecuado o similar comparado de las vasoconstrictoras. Es decir, las vasoconstrictoras van a predominar más en nuestro endotelio dañado. Entonces, finalmente, dichas sustancias vasoconstrictoras van a predominar y al final, durante el tiempo, pues obviamente van a dañar, ¿no? Y finalmente, pues obviamente van a dar un endotelio dañado que puede progresar a aterosclerosis, etcétera. Acá tenemos, pues, un cuadro bastante importante sobre las vasodilatadoras, ¿no? El factor relajante del endotelio, el factor hiperpolarizante del endotelio, la prostaciclina, acetilcolina, bradiquinina, serotonina, histamina, sustancia P, sustancia Y, prostaglandinas, ATP y ADP. Estas son las vasodilatadoras. Deben aprenderse. Ahora, las vasoconstrictoras. Pues finalmente los dependientes de la ciclooxigenasa, ¿no? El tromboxano, la prostaglandina, las endotelinas, que ya había mencionado que era el la sustancia más vasoconstrictora de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué conclusión llegamos acá? Que la homeostasis está rota porque las vasoconstrictoras van a predominar. Ahora, les había mencionado que la aterosclerosis era una enfermedad bastante importante. ¿Por qué? Porque se creía que la disfunción endotelial era nuestro primer paso para que se desarrolle esto, ¿no? Entonces, hay que recordar teníamos las funciones del endotelio. Una de ellas, ¿cuál era? Pues mediar la permeabilidad de las sustancias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nuestra grasa, pues obviamente va a transportarse a través de la sangre por nuestra LDL, ¿no? Por la lipoproteína LDL. Ahora, este LDL, por acá, si se ve el puntero, lo cambio por pluma. Va a circular por la sangre hasta que finalmente pues va a entrar a nuestro espacio subendotelial. Y acá pues va a depositar el colesterol, el colesterol, el colesterol. Va a dejar un montón de colesterol aquí. Ahora, nuestra HDL, que es la que nos tiene que ayudar, pues obviamente va a venir y va a recoger todo este colesterol y finalmente no va a haber una deposición de colesterol tan grave dentro del espacio endotelial. Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que pasa si es que nuestro endotelio está sano, la permeabilidad está regulada, los antioxidantes no están bajos y los radicales libres están en la misma proporción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si es que tenemos nuestro endotelio dañado? De por sí, esto que era lo normal va a aumentar. Va a haber mucho más de colesterol depositado. Y como por si no fuera poco, el HDL debería reconocer esto, ¿no? Ahí podría ayudar un poco, pero esto se va a complicar más. ¿Por qué? Porque nuestra célula sana, en teoría, va a dar la misma cantidad de antioxidantes y de radicales libres. Pero ¿qué es lo que sucede si es que nuestra célula se daña? Los antioxidantes van a bajar
y los radicales libres van a subir. Y ahí viene la parte subyacente, lo que importa más. Porque si esto fuera así, el HDL lo puede recoger. Pero ahora los radicales libres pues van a oxidar nuestro LDL, haciendo que este sea irreconocible para el HDL. Es decir, el HDL no puede venir y recoger esto, porque no lo reconoce, simplemente. Y entonces finalmente esto va a seguir depositándose, depositándose, depositándose. Vamos a tener que esto viene a ser eh, el colesterol, pues no, finalmente nuestro cuerpo reacciona y va a decir, esta sustancia no la reconozco. Van a llamar a los monocitos, macrófagos, fagocitan y finalmente se va a formar la célula espumosa. Dicha célula espumosa es lo que va a dar inicio a la aterosclerosis. Entonces, esta parte tiene que ser bien clara porque finalmente la difusión endotelial es lo que va a dar inicio a esto. ¿No? Aquí tenemos otro corte, ¿no? Donde vemos pues que el material graso que les había mencionado se va a depositar, depositar, depositar hasta que finalmente va a bloquear la arteria. Y finalmente que hay un coágulo sanguíneo, la fluidez, el flujo, obviamente se va a modificar, no va a ser tan laminar, va a ser más turbulento, se van a activar los factores de coagulación, etcétera. Finalmente todo va a recaer y todo se va a hacer mucho peor si es que no se tiene un stop. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se desencadene esto? Las sustancias tóxicas, tanto como el alcohol como el tabaco, van a generar dicho daño al endotelio. Y finalmente, pues este ya no va a poder ser tan funcional como nosotros queremos y para nuestro bien. Ahí finalmente es donde recae la disfunción endotelial, que finalmente es nuestro primer paso. Ahora, ¿cómo se, cómo se lleva o cómo se correlaciona la disfunción endotelial con qué? Con un endotelio tromboresistente. En primer lugar, que en ambas afecciones, nuestro endotelio tiene que estar dañado de por sí, ¿no? Excepto que sean factores genéticos en la parte tromboresistente, pero acá estamos en la parte de la fisiopatología de la disfunción endotelial. Entonces, ¿cuáles son las funciones para hacer para recordar? Pues obviamente va a disminuir la agregación y la adhesión plaquetaria, evitando la formación de plaquetas innecesarias, pues, ¿no? El óxido nítrico y la prostaciclina estimulan al sistema coagulante, ¿no? Para que finalmente no se active la cascada de coagulación por las puras y finalmente genere microtrombos, ¿no? La unión de la trombina con la trombodulina va a activar la proteína C, y dicha proteína C, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuir el factor 7 activado y va a modular el sistema fibrinolítico, ¿no? Para que se silice la fibrina, ¿no? Ahora, en la parte de la fisiopatología de nuestro endotelio tromboresistente, aquí tenemos lo que vendría a ser lo normal. Esta imagen es todo lo normal. Tenemos óxido nítrico en altas cantidades para evitar la innecesaria vasoconstricción. Nuestro monocito no va a ingresar. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico está bien, las plaquetas están en reposo. El factor 5 con el factor 8, pues finalmente están normal, están inhibidos, ¿no? No se activan por las puras. ¿No? El sistema fibrinolítico está totalmente bien, el factor de coagulación también está bien. Acá vemos, acá no hay nada, miren, no hay nada. Acá no hay LDL por las puras, ¿no? El HDL está funcionando correctamente bien, no hay inicio de aterosclerosis, etcétera. Acá todo está funcionando bien, totalmente bien. Ahora, nuestro paciente consumía mucho alcohol, eh, era fumador activo, pues lo que va a desencadenar va a ser en esto, ¿no? En que el óxido nítrico esté a la baja, no haya suficiente óxido nítrico. Y empecemos por la parte que hemos visto anteriormente, permeabilidad, aumenta. Si aumenta nuestra permeabilidad, pues ya lo he mencionado, el LDL se oxida, nuestros macrófagos y células espumosas van a estar en el espacio supraendotelial. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Estas van a generar citocinas inflamatorias. No hay óxido nítrico, nuestro monocito se activa, ¿no? Acá pues va a hacer su respectiva rotación, ¿no? A través de integrinas y de selectinas. Acá vemos las ocludinas y las claudinas, que son uniones histológicas que ustedes deben haber visto, pues van a estar disminuidas, no van a estar tan abiertas. Y como no están abiertas, ¿qué es lo que va a suceder? Que el LDL, pues obviamente va a entrar, los factores que van a estimular la inflamación, las plaquetas van a estar activadas por nuestra deficiencia de óxidos nítricos, nuestras citocinas proinflamatorias, por acá vemos al factor de Von-Willebrand ya se está activando, y el riesgo trombótico va a aumentar. Y finalmente, pues obviamente, nuestro endotelio va a entrar en apoptosis o necrosis, ¿no? Eso es lo importante
acerca de nuestro endotelio tromboresistente. Como se dan cuenta, el solo hecho de que la unión ocludens y tanto las ocludinas como las claudinas estén más abiertas va a ocasionar todo esto. ¿Y esto por qué se debe? Por los factores de riesgo. Y nuestros factores de riesgo son bastante importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden prevenir y se puede identificar la afección que tiene el paciente. Aquí está. Justo esta parte era importante porque todo esto, todo lo que hemos explicado se evita si identificamos esto a tiempo. Si identificamos esto a tiempo y se corta, obviamente pues el endotelio va a entrar a un estado sano, donde finalmente pues el óxido nítrico que proporcione va a ser normal, ¿no? No va a ser disminuido, como hemos visto. El endotelio obviamente va a ser el órgano diana de las agresiones vasculares, tanto como podría ser fuerzas mecánicas, los radicales libres, que no hay antioxidantes, se oxidan. La diabetes, importante, la isquemia, la hipertensión arterial, este es súper importante, ya que la disfunción endotelial, ¿a qué también va a llevar? Acá hay una hipertensión arterial, el consumo de sal que aumenta la precarga, ¿no? Todo eso es lo que va a ayudar a que nuestro endotelio no esté funcional. El tabaco, la edad, los lípidos, ¿no? Una dieta alta en lípidos, ¿no? Grasas saturadas, ¿qué es lo que va a hacer? Que finalmente nuestras sustancias antioxidantes, como las vitaminas o los minerales, no estén en correctas proporciones y las grasas malas, tanto que los LDL, que en realidad no son malos, pero así le dicen, finalmente se vaya acumulando, acumulando, acumulando. Y si es que sucede esto, ¿a qué llevamos? A otra enfermedad bastante importante que vendría a ser las dislipidemias. Dislipidemias. Esta dislipidemia, ¿en qué se caracteriza? En que nuestro HDL va a estar a la baja, mientras que nuestro LDL va a estar a la alta, en proporciones totalmente distintas. Es por eso que la dislipidemia es un paso importante para la aterosclerosis, para la hipertensión arterial, para la isquemia también, ¿no? Para un accidente cerebrovascular, que es el siguiente tema de la clase, ¿no? Para disfunción endotelial, etcétera. Finalmente, las toxinas. Estos son, todo esto es lo que puede finalmente reducir la función endotelial, haciendo que finalmente, pues obviamente, no exista un correcto equilibrio. Acá tenemos una comparación bastante interesante sobre el endotelio sano, que vendría a ser esto, y el endotelio enfermo. Resistencia plaquetaria, una estructura tromboresistente. Hacemos un flujo que sea más turbulento, las plaquetas se activan, va a haber una adhesión plaquetaria. Esto es lo enfermo. Anticoagulación. Se encarga de pues, que no se active el sistema de coagulación por las puras. Va a haber una procoagulación. La fibrinólisis, nuestro fibrinógeno, todo eso se debe lisar al final para que finalmente haya una cascada correcta y no se formen microtrombos. Aquí no existe eso. La inhibición del crecimiento, pues acá estimula el crecimiento. La resistencia de los leucocitos no se van a activar por las puras. Acá el LDL llama monocitos, etcétera, activa todo el sistema inmunológico. Van a haber adición de leucocitos. La quiesencia va a haber migración y proliferación. Y la parte más importante o más notoria, por otro lado, la vasodilatación. Vamos a tener una vasodilatación correcta y una vasoconstricción correcta. Acá mayormente va a predominar la vasoconstricción. La impermeabilidad selectiva. Ciertas sustancias, ciertas cosas van a ser permeables. Y acá, pues la permeabilidad va a estar incrementada. Y acá tenemos la disfunción endotelial y la enfermedad cardiovascular. Acá vamos a tener que la disfunción endotelial, ¿a qué va a dar? A la hipertensión, como había mencionado claramente, a las injurias de reperfusión, a las enfermedades inflamatorias, la aterosclerosis, que es su llave básicamente, la hiperlipidemia, bastante LDL, angiopatía diabética, ¿no? Que finalmente pues los vasos sanguíneos se modifiquen por la diabetes, la trombosis, la coagulopatía, lo que hemos mencionado anteriormente, que se activa la cascada de coagulación, las plaquetas se activan, etcétera. La insuficiencia cardíaca, otro tema más adelante que vamos a ver sobre el sistema cardiovascular. El vasoespasmo, la vasoconstricción necesaria, tanto del coronario, que vendría a ser de la parte de la nutrición del corazón, hasta como el cerebral, ¿no? La reclusión, etcétera. Y la reacción inmune, que finalmente pues, se da gracias al LDL y por las sustancias inflamatorias que este da en cada momento, ¿no? Finalmente, eso es lo que sucede en en el tema de la disfunción endotelial. Ahora, eso fue sobre la disfunción endotelial, ¿no? Que esta, pues, obviamente tenía que ver sobre el accidente cerebrovascular.
Ahora, ¿qué es un accidente cerebrovascular antes de iniciar todo? Pues es una parte donde el cerebro no va a recibir la suficiente irrigación. Ahora, existen acá, obviamente esto lo vamos a explicar más adelante, pero aquí existen pues dos tipos, ¿no? Dos tipos bastante claves. Uno debería ser el isquémico y el hemorrágico. Fiorella, ¿tú de casualidad sabes cuál de estos es más prevalente? Si el isquémico o el hemorrágico, ¿sabes? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál de estos dos, que acá los tenemos, es más prevalente? Es decir, ocurre con mayor frecuencia y es el mayor porcentaje de los accidentes cerebrovasculares. ¿El isquémico? Sí, exacto. El isquémico es el que tiene mayor porcentaje, creo que un 80%, si mal no recuerdo, del accidente cerebrovascular. Ahora, este vendría a ser el índice. Primero hablamos sobre enfermedad vascular cerebral, la introducción un poco de algunas definiciones, luego sobre el stroke isquémico, tanto su fisiopatología como su clasificación TOAS, que es una clasificación bastante importante, donde qué nos dice la etiología, ¿no? Y los diferentes tipos que puede haber. ¿No? Eso es bastante importante en ese sentido. Luego de ello, pues tendríamos la hemorragia intracraneal, también su fisiopatología, etiología y también la clínica, es decir, cómo va a venir el paciente y finalmente la biología, ¿no? De donde todo es sacado todo. Justamente, aquí tenemos accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el más común? El isquémico, que también es conocido como infarto cerebral. Aquí nos da un adelanto de su clasificación en aterotrombótico, el cardioembólico. Ya vamos a ver que el cardioembólico va a tener una parte importante que ver con la fibrilación auricular, con un foramen oval permeable. Y que vendría a ser el foramen oval permeable es como un remanente del periodo embriológico, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver a mayor detalle. También tenemos el infarto lacunar, el infarto inhabitual y el indeterminado, ¿no? Indeterminado, ¿a qué se refiere? A que van a ser más de dos causas y por esa misma razón no se puede determinar. Esto porque es causado por una obstrucción, obviamente, que tiene el flujo, a diferencia del hemorrágico, que también se conoce como derrame cerebral. Este representa obviamente la minoría, como ya hemos mencionado bien, y se va a clasificar tanto en hemorragia cerebral o hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver la cerebral en esta ocasión. ¿Y por qué es causado? Por la ruptura de un vaso sanguíneo. Y vamos a ver que en ciertas imágenes, ¿no? Se va a ver diferente. ¿No? Lo que viene a ser su definición es un trastorno en el cual va a afectar un área localizada del cerebro de manera transitoria, porque también tenemos ataques isquémicos transitorios que se resuelven de manera rápida, sin embargo, se tienen que actuar. O también puede ser permanente como consecuencia de daños en los vasos sanguíneos. Uno de ellos, ¿cuál es? Les había mencionado la disfunción endotelial. Ahora, comencemos con el stroke isquémico, como les había mencionado. En su epidemiología, obviamente, el ictus es bastante prevalente, ¿no? Pues la segunda causa de muerte en el Perú y la principal causa de discapacidad permanente. Y el infarto cerebral, el que les había mencionado hace un ratito, pues lo mismo, 85% de todos los ictus y un 53% son varones y un 47% mujeres. Ahora, los sobrevivientes, esto va a depender de qué, el porcentaje va a cambiar. Algunos van a ser dependientes, otros van a necesitar ayuda para deambular y finalmente la minoría va a tener que tener cuidados de enfermería, ¿no? Como esta enfermedad es bastante eh, prevalente y además bastante grave, y el cerebro, que es un órgano bastante importante, ¿no? Con su irrigación específica, con la glucosa, que si no se tiene glucosa empieza a usar cuerpos cetónicos, entonces como es un órgano tan importante, pues algunas neuronas van a morir en dicha isquemia o hemorragia, ¿no? Y cuando mueren, pues obviamente la conexión neuronal pues se va a perder y vamos a tener algunos síntomas que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Tanto de la arteria cerebral anterior como la arteria cerebral media, etcétera. Ahora, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo eh, para este ACV isquémico? Pues acá tenemos la parte del lacunar que hemos visto en su clasificación, el aterotrombótico y el cardioembólico. Como se puede ver aquí, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más prevalente eh, en todo, pues en todas las UVs, en todos los ACVs en realidad. Y es por eso que es bastante importante controlarlo, ¿no? Y es por eso que este tema sigue al de disfunción endotelial, que también hablamos sobre la hipertensión arterial, ¿no? Luego está la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la hipertriglicemia y arritmia cardíaca.
Pero, si se dan cuenta, la hipertensión arterial tanto en el lacunar como en el aterotrombótico como en el cardioembólico va a representar la mayoría. Esto viene a ser los que son modificables, es decir, pues se pueden cambiar. Ahora, los no modificables vendrían a ser la edad, el sexo, el ictus previo, es decir, que hayamos tenido un derrame cerebral previo a ese, antecedentes familiares, condiciones genéticas y la raza donde va a tener mayor riesgo la raza oscura, la raza negra, ¿no? Pues eso vendría a ser los factores de riesgo. Ahora, la hipertensión arterial y su papel en el stroke. Entonces habíamos mencionado que la hipertensión arterial y la diabetes influían en algunos mecanismos. ¿Para qué? Para modular el tono de las arterias cerebrales. Estos mecanismos, mediante quiénes van a ser, mediante la ROA quinasa, que esta va a fosforilar la fosfatasa de miosina de su cadena ligera para conducir a una mayor contractibilidad. La fosforila, y pues va a haber una mayor contractibilidad, es decir, va a haber una mayor vasopresión. Estos mecanismos van a alterar las células endoteliales, ¿no? Y finalmente, pues esto es lo que va a terminar pues en una vasoconstricción y que la presión suba. Aquí tenemos los canales de potasio, ¿no? Que están cerrados, etcétera. Y es por eso que, ¿qué es lo que va a haber? Una hiperpolarización, ¿no? Perdón, eso es lo que no va a haber, una hiperpolarización, y por esa misma razón es que se va a construir el vaso, ¿no? El vaso sanguíneo. Y es por esa misma razón que es importante que la hipertensión arterial sea controlada. Y obviamente no solo va a ser esa parte que vendría a ser mediante la roquinasa, que si bien es cierto es una parte importante, también tenemos la de disfunción endotelial, la de los LDL, etcétera, ¿no? Que obviamente si sumamos todo eso, pues contribuye a que una CV sea más probable de recaer en una persona. Ahora, la fisiopatología, es decir, la clasificación. Vamos a tener que algunos pueden ser específicos del vaso sanguíneo cerebral, es decir, de las mismas arterias, como puede ser una aterosclerosis. Ya habíamos visto que la aterosclerosis que era que caía colesterol, se oxidaba y finalmente causaba inflamación. También puede ser una trombosis venosa, amiloidosis, que ya vamos a ver la fisiopatología también de cada una de esas enfermedades. Luego puede ser de origen remoto, es decir, ya más fuera del cerebro, puede ser de la circulación extracraneal o un émbolo cardíaco. Dicho émbolo va a ir hasta el cerebro y finalmente en las bifurcaciones es donde pues se va a quedar. Y finalmente un flujo sanguíneo inadecuado, es decir, una hipoperfusión, ¿no? Que va a afectar las áreas y finalmente no va a haber una irrigación correcta, ya que pues el encéfalo, el cerebro, recibe el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Y si pues no se recibe dicho porcentaje, al final esto va a disminuir. Ahora, acá tenemos una imagen bastante importante, ¿no? Justo lo que se había dicho, 20% del gasto cardíaco. Y esto, acá tenemos que ver también otras partes, no solo es sangre. La glucosa va a ser 75 a 100 miligramos por minuto. La tasa metabólica cerebral de oxígeno va a ser de 3,5 ml por 100 gramos por minuto. Ahora, va a haber ciertas partes que son importantes, ¿no? Como localizaciones. Esas localizaciones hay que tenerlas bastante en cuenta porque ahí se da el momento de dónde actuar. Y justo esas localizaciones son las que las diferencian de, por ejemplo, un ACV de vasos pequeños, ¿no? Porque no va a haber algunas cosas que ya más adelante vamos a ver. Entonces, el, va a haber un déficit y el déficit que va a hacer que el flujo sanguíneo va a estar de entre 20 a 40 ml por minuto por 100 gramos. Es literalmente casi la mitad de lo normal, ¿no? Un poco menos, capaz. En esa parte todavía puede haber una recalización, una reperfusión, es decir, todavía es salvable el cerebro hasta que pues ya bajaría menos, ¿no? Cuando baja de 10 a 15 ml por minuto por 100 gramos, ya vendría a ser un daño irreversible. ¿No? Entonces, eso es importante porque justo cuando empiezan a bajar van a haber zonas de penumbra. Las zonas de penumbra son las que les acabo de decir que son zonas salvables, ¿no? Pero si es que ya sigue disminuyendo, 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 finalmente, pues van a suceder fenómenos acidóticos. ¿Por qué van a suceder dichos fenómenos acidóticos? Porque no vamos a tener oxígeno, es decir, va a tener que hacer una ruta anaerobia, sin oxígeno, y ahí es donde se va a formar ácido láctico, que esa es una parte bioquímica que ustedes ya han visto. Y como disminuye el ATP, va a afectar la membrana celular y al finalmente de ello va a haber bastante calcio. Eso se llama cascada isquémica, lo que les estoy mencionando, y eso lo vamos a hacer más adelante. Pero finalmente eso es lo que pasa, que conlleva una muerte neuronal, ¿no? Y entonces es por ello que el cerebro tiene una autorregulación cerebral.
¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantener una presión constante, tanto entre 50 y 150 miligramos de mercurio, creo, si mal no recuerdo. Y finalmente, pues, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que se regulen los cambios de presión. Ahora, la fisiopatología. Aquí está justo lo que les he dicho, las áreas de penumbra. Estas áreas de penumbra son las importantes. Acá es donde podemos todavía salvar. Y acá se dice reversible y se actúa entre 15 a 30 minutos, pues no. Y finalmente tenemos los tres puntos fundamentales, el flujo sanguíneo cerebral, la tensión arterial y la glucemia. La glucemia es decir que no hay glucosa. Si no hay glucosa y tampoco hay oxígeno, pues ¿qué vamos a hacer? Glucólisis anaerobia. Vamos a producir demasiado ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico, hasta que finalmente pues eso va a afectar de una manera a la membrana. Y las lesiones irreversibles van a ser cuando haya menor de 15 ml de 100 gramos por minuto. Eso es básicamente todo lo que explicó en el anterior, solo que esta es una imagen mucho más bonita. Y pues acá tenemos una imagen bastante importante sobre un infarto, ¿no? Pues acá se ve todo lo que no está con una perfusión adecuada. Y aquí está, justo esto era lo que les había mencionado, ¿no? Esto es la cascada. Dicha cascada es importante, ¿por qué? Porque aquí, pues lo que va a haber, es lo que les había dicho, ¿no? Una reducción del oxígeno. Empecemos por aquí, por la de acá, que es un poco más entendible. Tenemos menos flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto por qué va a ser? Porque puede haber un émbolo, ¿no? Etcétera. Si tenemos poco flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener menos ATP y entonces se van a abrir los canales iónicos mediante la glía. Mediante la neurona van a haber un fallo en la bomba de sodio y potasio, puesto que esta bomba que necesita ATP, no tenemos ATP, no lo podemos usar, y es por eso que falla. Entonces la despolarización de la membrana va a ser incorrecta, pues no, y vamos a tener la liberación de glutamato mediante sus dos canales, tanto AMPA y NMDA, y la apertura de los canales de calcio, ¿no? Mediante la microcirculación, ¿qué es lo que va a pasar? Una lesión endotelial. Tenemos una lesión endotelial, también tenemos respuestas neuroinflamatorias gracias a todo lo que se está liberando, y eso va a hacer que haya una disrupción de la barrera hematoencefálica, y como hay una respuesta inflamatoria y estamos secretando citocinas, va a haber infiltración de polimorfonucleados y finalmente edema vasogénico. Por el lado donde nos quedamos, la liberación de glutamato y la liberación de canales de calcio van a hacer que por el receptor AMPA del glutamato entre sodio. Si entra sodio ya vamos a tener un edema citotóxico. Esto lo estamos aumentando a lo que pasó aquí, ¿no? A lo que pasó en la parte de acá, que se abrieron canales iónicos. Acá ya estamos dando sodio. Si acá damos más sodio, pues obviamente vamos a dar un edema citotóxico. Acá, en la despolarización de membrana, abrimos los canales de calcio, más calcio. Y también por este lado, en el glutamato, ¿qué es lo que hicimos? Liberamos el calcio por el NMDA. Entonces, es decir, ya tenemos bastante calcio acá y entonces todo esto influjo que está dando van a activar enzimas. Esas enzimas son las que pues van a hacer el daño, ¿no? Van a interproteasas, endonucleasas que se encarga de lisar algunas cosas, ¿no? Sumado al edema citotóxico que teníamos acá, vamos a dar un daño celular irreversible. Entonces, como va a ser un daño celular irreversible, pues lo que vamos a tener va a ser una apoptosis. Que esto finalmente es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede aquí. Ahora, esta es otra imagen bastante importante, ¿no? Donde vamos a tener la reducción del oxígeno y del ATP, que es lo mismo, las despolarizaciones isquémicas, como ya lo teníamos acá. Aquí tenemos el influjo de calcio y sodio, y acá va a haber también el fallo de las gradientes iónicos. ¿Por qué? Porque estamos abriendo los canales, ¿no? Acá tenemos que el otro axón terminal va a dar una liberación de glutamato y otras excitotoxinas. Y acá tenemos lo mismo, el NMDA que por su parte, ¿qué es lo que va a dar? Sodio y calcio, el receptor AMPA y el receptor kainato. Acá ya estamos agregando sodio y calcio y sodio y calcio. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener? Una sobrecarga de calcio que vendría a ser la excitotoxicidad. Ahumado a esto, sumado a esto que ya teníamos el fallo de calcio acá, pues lo que vamos a hacer es que finalmente vaya a las proteasas, a las fosfolipasas y finalmente pues active el ácido araquidónico que libere las COX y las LOX y finalmente las prostaglandinas y los leucotrienos se liberen, dando la formación de mediadores inflamatorios. Ahora, no tenemos ATP,
tenemos un decrecimiento de la energía de la producción, pues vamos a tener un fallo en la fosforilación oxidativa de la mitocondria. Eso es justo lo que les he mencionado en la parte anterior. Como no hay ATP, va a haber un metabolismo anaerobio. No tenemos oxígeno, tenemos que hacerlo sin ello. Entonces, vamos a tener ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico. Se va a producir un montón de ácido láctico porque el oxígeno no está entrando, la sangre no está llegando. Y finalmente ¿qué es lo que vamos a tener? Una acidosis. Y va a haber una glucólisis durante la crisis isquémica, que finalmente va a haber lactato acumulado y esto va a ser neurotóxico. Esto vendría a ser el fallo mitocondrial, ¿no? Y pues van a haber también radicales, ¿no? Y los genes de regulación obviamente van a soltar factores para que se haya la apoptosis. Entonces finalmente termina dando en una muerte celular por apoptosis porque entró calcio, hubo ácido láctico, hubo una hispuria en la membrana, etcétera. Todo eso fue a lo que llevó a que finalmente pues se dé dicha cascada isquémica que dañe nuestra neurona que queríamos proteger, ¿no? Que nos servía. Y finalmente eso es lo que pasa aquí, ¿no? En la cascada isquémica. ¿Qué es todo esto? Si quedó todo claro, si hay alguna pregunta, me la hacen saber, porque es algo bastante importante. Ahora, los sitios anatómicos de la lesión. Esto, ¿por qué es importante? Porque esto es bastante tomado tanto en el parcial, que vendría a ser que las neuronas más sensibles a la isquemia van a ser la corteza cerebral, el hipocampo, el cuerpo estriado y las células de Purkinje. Acá lo que quiero que se aprendan es esto. Las células del endotelio vascular van a ser las últimas en dañarse. Sumado a ello, a las neuronas sensibles a la isquemia, también vamos a tener a las neuroglias, ¿no? Tanto sus oligodendrocitos, sus astrocitos y la microglia. Esto es importante porque acá pues solamente tenemos los sitios anatómicos de la lesión. Y finalmente acá tenemos la clasificación TOAS, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? Dicha clasificación TOAS es importante porque esta pues obviamente nos dice como que de dónde proviene la lesión que ha dado origen a qué, al accidente cerebrovascular. Tenemos la aterosclerosis de grandes vasos, el cardioembolismo, la oclusión de pequeños vasos y otras etiologías determinadas. Y acá hay otras que son indeterminadas. Eh, ¿Qué me refiero con indeterminadas? Que son más de dos causas identificadas. Entonces, Fiorella, tengo una pregunta bastante importante. ¿Qué es lo que sucede si es que viene un paciente y dicho paciente manifiesta que tenía aterosclerosis y también tenía una fibrilación auricular, que es un principal patrón para que se dé un cardioembolismo? Es decir, tienen aterosclerosis y fibrilación auricular. Y este paciente padece un ACV. Según la clasificación TOAS, ¿tú cómo lo clasificarías? ¿Estás ahí? Sí, sí, no, o sea, no lo entendí muy bien, O pero sea, imagina que un paciente viene con fibrilación auricular y aterosclerosis, que son dos causas de ACV. ¿Tú cómo lo clasificarías según esto, según esta clasificación? ¿La sabes o no? no muy bien. Ok, entonces te ayudo. Mira, si tenemos aterosclerosis, podríamos decir que es una aterosclerosis, pero sí, es una aterosclerosis y también tiene fibrilación auricular. Es también un factor de riesgo para cardioembolismo. Es decir, tenemos estas dos, pero no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser? Sería un stroke de etiología indeterminada. ¿Por qué? Porque se han encontrado dos causas de ACV. Y es por esa misma razón que es una pregunta similar viene bueno, en los parciales, ¿no? Entonces, por ello que tienen que tener bastante ojo. Si hay más de dos causas, vendría a ser de etiología indeterminada. También si no encuentras ni una causa o si la evaluación está incompleta. Entonces, bastante ojo en eso. Ahora, aquí vamos a ir primero por la enfermedad de grandes vasos. Este es importante. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque es la primera, bueno, creo que representa el mayor porcentaje de la clasificación TOAS, ¿no? Entonces, por esa misma razón que
debemos tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esta enfermedad es bastante importante? Porque la aterosclerosis es nuestra primera causa de infarto cerebral. Sobre los grandes vasos, ojo. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Otra vez vamos a recapitular para entender la fisiopatología de la aterosclerosis. Vamos a hacer una placa aterosclerótica, ¿no? ¿Qué es lo que había LDL? LDL se depositaba, el colesterol se depositaba, se oxidaba por los radicales libres que al final no podrían ser desoxidados. Se oxidaban y finalmente los monocitos, los macrófagos, los fagocitaban y se formaba una célula espumosa. Dicha célula espumosa al final se va a convertir en una placa, ¿no? Va a haber lípidos, va a haber el músculo liso, la capa fibrosa y el colágeno. Esta es finalmente la fisiopatología de la aterosclerosis, ¿no? El depósito de lípidos y también de la edad. Entonces, esto es lo que va a ser la aterosclerosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede si se forma una placa inestable? Si hay una placa inestable, pues se va a formar un trombo y dicho trombo se va a desprender, finalmente dando una trombosis local y tapando un vaso que en este caso vendría a ser del cerebro, dando un infarto cerebral. Acá lo tenemos, ¿no? Justo aquí, ischemic stroke, ¿no? Que ha dado una trombosis que finalmente ha taponeado un vaso que no estaba dando una irrigación importante. Esto, como hemos visto, aumenta con la edad. El riesgo aumenta con la edad y es por esa misma razón que va a ser en mayores de 50 años. Y los factores de riesgo otra vez la vemos: la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y la cardiopatía isquémica. Y también pues la obesidad, ¿no? Entonces, esto es lo que vendría a ser la enfermedad de grandes vasos. Ahora, esta va a tener una división bastante elocuente que va a ser en extracraneal y en intracraneal. Y aquí están los factores de riesgo. En extracraneal por el bulbo carotídeo vendría a ser los caucásicos, los varones y la hiperlipidemia y enfermedad coronaria. Esto sí viene y es bastante importante que se aprendan. Y mientras que en el intracraneal vendrían a ser la raza hispana, asiáticos negros, mujeres, la hipertensión avanzada, porque cuidado que le puedan poner que si en el extracraneal un factor de riesgo es la hipertensión arterial. Normalmente sí lo es, pero acá no lo tenemos. Entonces no es uno de los más representativos, entonces no marquen esa, porque esta es exclusivamente del intracraneal, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Ahora, los mecanismos de enfermedad son bastante importantes en este punto. ¿Por qué? Porque hemos visto que se desprende una parte y va a dar un embolismo, ¿no? Dicho embolismo va a ser de arteria a arteria y finalmente, pues, esto va a ser lo que va a tapar, ¿no? Eh, Aquí lo tenemos, ¿no? Que se desprende un fragmento de placa y, bueno, eso tapa la arteria más distal. Y en la insuficiencia hemodinámica, ¿qué es lo que tenemos? Que va a haber una estenosis de la arteria, es decir, se va a estrechar dicha arteria, no va a llegar la sangre importante, y finalmente va a haber un descenso de la presión arterial media. Entonces, vamos a ver ortostastismo, que finalmente que te pares y como que te mareas, algo así. Sangrado o disautomía, infartos limítrofes o de Watershed. Ahora, ¿qué es un infarto limítrofe o de Watershed? Acá lo tenemos y esa es una imagen bastante importante. Que va a ser que dicho émbolo o dicho infarto, en teoría infarto, porque es una insuficiencia hemodinámica, dicho infarto, pues ¿qué se va a dar? Se va a dar cuando se da entre el límite de dos circulaciones. Y acá tenemos, pues, obviamente las localizaciones más frecuentes para la formación de placas, que son las bifurcaciones del bulbo carotídeo. Acá tenemos una placa y pues acá, justo aquí, esto vendría a ser una pues, circulación y esta otra. Se ha dado en la mitad de estas, o sea, en una bifurcación. Acá una imagen mucho mejor, donde tenemos una placa irregular que se puede desprender y acá tenemos la bifurcación carótida, ¿no? Acá tenemos la carótida interna y acá la carótida con, que finalmente pues a la externa y a la interna. Eso es lo que finalmente pues predomina, ¿no? Que se van a dar entre bifurcaciones. Y acá tenemos el infarto limítrofe de Watershed, que les había mencionado que se daba entre qué? Entre dos circulaciones, ¿no? Acá tenemos entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Podría ser también entre la arteria cerebral lateral y la media, y finalmente entre la media y la posterior, ¿no? Entonces pueden haber los infartos aquí, aquí o acá, ¿no? Y ahí se ve claramente. Acá creo que tenemos uno, ¿no? Acá se ve más o menos, ¿no? Que tenemos uno ahí que en teoría, pues, se, se daría entre la anterior y la media.
¿no? Pues acá. Y acá creo que también tenemos otro, ¿no? Entre la media y la posterior, si se dan cuenta. Miren, es literalmente lo mismo. Se compara bastante bien acá, ¿no? Similar. Entonces, eso vendría a ser lo que es un infarto limítrofe de Watershed. ¿De quién es característico? De la insuficiencia hemodinámica. No olvidar que acá le tenemos que poner que es sobre la insuficiencia hemodinámica. Porque les pueden preguntar de cuál es característica. Listo. Ahora, ya terminando con la enfermedad de grandes vasos, ahora vendríamos a la enfermedad de pequeños vasos. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? La lenticuloestriada, que a su vez es rama de la arteria cerebral media, que vendría a ser la más frecuente, ¿no? De la tálamo perforante, que vendría a ser de la arteria cerebral posterior, y finalmente de las penetrantes o paramedianas de las basilares, ¿no? Aquí se pueden ver, tenemos una imagen bastante buena, donde vendría a ser la enfermedad de pequeños vasos, donde finalmente se ha dado un ácido isquémico en la parte de acá. Se enfoca bastante bien. Entonces, como es una arteria terminal profunda, y junto les había dicho eso, que habían ciertos trastornos donde no íbamos a tener zonas, ¿no? Habíamos mencionado una zona bastante importante que era la zona de penumbra. La zona de penumbra es una zona que aún es bastante salvable, es decir, se puede salvar dicha zona por una reperfusión. Ahora, en esta parte que es la enfermedad de pequeños vasos, como hay algunas arterias que son terminales y profundas y no van a tener más circulación colateral, es decir, no van a poder recibir sangre de otra parte, dicha obstrucción va a ser un infarto, es decir, ya no se puede salvar. Entonces, entendiendo eso, quiere decir que aquí no va a haber zona de penumbra, si es que es una arteria terminal profunda, ¿no? No va a haber una zona de penumbra y no se va a poder salvar finalmente, ¿no? Y acá teníamos los infartos lacunares, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Menos 15 mm. Si en el caso clínico que les puede venir te ponen que se ve que es menor a 15 mm, ustedes ya saben que es infarto lacunar. Y como su mismo nombre lo dice, pues también va a ser una arteria perforante, van a dar los síndromes lacunares clásicos y ojo, acá no se va a afectar la función cortical, ¿no? Acá la función cortical no se va a afectar para nada, es decir, estas van a estar preservadas. La mortalidad va a ser baja en fase aguda y un mecanismo y un factor de riesgo es la hipertensión arterial y finalmente acá se da la demencia vascular. Acá tenemos los síndromes lacunares, ¿no? Que nos puede dar dicho infarto lacunar. Vendría a ser el motor puro, el sensitivo puro, la hemiparesia táxica, el mixto y el disartria mano torpe. Este es el más común. Ahora, ¿esto qué viene a ser? Pues obviamente que van a haber hemiparesias y van a haber signos piramidales. El sensitivo puro, pues obviamente no va a haber un déficit motor, ¿no? La hemiparesia táxica, pues se va a dar en el pedúnculo exactamente y puede haber una paresia unilateral. No es decir que no se mueva dicha parte, parece que se quede quieto. Y va a estar acompañado de una ataxia desproporcionada, y acá pues obviamente se va a asociar con signos cerebrosos y piramidales. En el mixto pues obviamente va a ser entre el sensitivo y el motor, es decir, puede haber ambos. Y finalmente el disartria mano torpe va a haber una parálisis facial y una disartria, ¿no? Que finalmente no puede usar dicha mano. Y como bien lo había recalcado, acá hay ausencia de signos corticales. Eso es bastante importante sobre esta esta enfermedad. Y acá tenemos que dichos estos infartos, pues acá hay una comparación bastante importante, ¿no? Que tenemos en la imagen A y en la imagen B. Acá tenemos que, acá se puede ver el infarto y pues en la imagen B desapareció totalmente, es decir, no dejó un remanente. Aquí en esta segunda imagen, pues donde tenemos el infarto, acá se ve bastante claro y acá también se ve bastante claro. ¿Y qué es lo que pasó en la imagen B? Acá no es que haya desaparecido, sino es que dejó un remanente que vendría a ser un daño crónico en la sustancia blanca, debido a que se dio una isquemia bastante persistente, no es decir, no se dio dicha isquemia. Acá tenemos otro, que finalmente estos ya vendría a ser dichos infartos lagunares, que estos, si es que no se resuelven a, a tiempo, pues van a dejar una pequeña cavidad llena de líquido, que esta finalmente se va a convertir en una pequeña laguna. Aquí está, que viene a ser el lugar donde empezó el infarto. Ahora, la fisiopatología de la enfermedad de pequeños brazos, de pequeños vasos, ¿no? Pues la hipertensión
y el estrés y el consumo de sal, que finalmente, ¿qué es lo que hacía el consumo de sal? Aumentaba la precarga, es decir, aumentaba la hipertensión arterial también, pues va a hacer que hay un aumento de la pulsatilidad y una disminución de la vasorreactividad. Vamos a tener un vaso sanguíneo bastante vasoconstriñido, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a dar? La activación de metaloproteasas y macrófagos, ¿no? Debido a la secreción de situaciones inflamatorias, ¿no? Dicha metaproteasas y macrófagos, finalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una rotura de la membrana cerebral, ¿no? Y dicha rotura de la membrana basal y tanto de la barrera hematoencefálica, pues obviamente va a dar paso a que se liberen bastantes sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? La salida del SR, una parte importante, inflamación, hemorragia. Que esto va a dar una alteración de la sustancia blanca, como ya hemos visto aquí, que pues podía haber un daño crónico. Y finalmente va a dar bueno, pues que al final queden lagunas, como les había mencionado, y microbits. Finalmente, el mecanismo de la enfermedad, que es lo que va a hacer la lipohialinólisis y el microateroma, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante porque es bastante importante, ¿no? En el tema de la fisiopatología, ¿no? Que finalmente la lipohialinólisis son depósitos de sustancias hialinas, ¿no? Y el microateroma, pues es un ateroma que finalmente pues va a ser pequeño y este pues va a salir y finalmente va a obstruir una parte, ¿no? Ahora, el cardioembolismo. Este pues finalmente es otro, ¿no? Otro de la clasificación TOAST que habíamos visto, donde se da del 15 al 30% de infartos cerebrales. Ahora, tenemos que ver su etiología y esta etiología va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la edad. La edad es importante aquí, si se dan cuenta. Ahora, si es menor de 45 años, puede ser que haya un foramen oval permeable. Dicho foramen oval es bastante importante. Fiorella, ¿tú sabes qué es el foramen oval? O sea, ¿sabes cuál es su función o algo así o qué es? Sí, bueno, lo que tengo entendido es como una pequeña abertura que se hace en el corazón y se encuentra entre ambas aurículas y eso. Exacto. Lo que ha dicho es bastante correcto. El foramen oval permeable es ese agujerito, en otras palabras más simples, que finalmente se comunican entre ambas aurículas. Se da en la vía intrauterina, en teoría se debe cerrar para pues una vivencia correcta, ¿no? Para que no se mezclen las sangres, ¿no? La sangre, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha, porque cabe aclarar que una va a ser oxigenada y otra no. Entonces, si hay un foramen ovar permeable, la etiología, perdón, si es de menor a 45 años, pues lo más probable es que la causa se deba a que va a ser un foramen ovar permeable. Mientras que si es mayor a 60 años, ¿qué es lo que puede ser? Que sea una fibrilación auricular, ¿no? Donde haya un desorden eléctrico que finalmente pues dé en eso. Y esto vendría a ser un EKG, que es bastante importante y que vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, el cardioembolismo, como su mismo nombre lo dice, va a tener algunos émbolos. No, ahora, de acá, ¿cuál es lo importante? El eritrocitario. Este va a ser el más común. De ahí tenemos a los fibrinohemáticos, de las plaquetas, de vegetaciones valvulares infectadas y finalmente células tumorales, ¿no? Que vendría a ser un tumor. Ahora, ¿dónde se van a alojar estos? En las bifurcaciones, similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y también se pueden ver en áreas con estenosis, es decir, un estrechamiento. ¿Y por qué se ha dicho estenosis? Por la aterosclerosis otra vez. Ya lo tenemos aquí. Y finalmente las ramas distales. ¿Cómo son los síntomas de este cardioembolismo? Que al inicio el déficit va a ser máximo, es decir, va a ser súbito, va a ser de la nada, va a subir, va a subir. Sin embargo, es un coágulo, un émbolo, se puede lisar. Es decir, dicho coágulo se puede fragmentar y si lo teníamos así y no pasaba la sangre, es decir, acá estaba la sangre y acá no había nada, pues como se fragmenta, una parte
Una parte va a ir por acá, otra por acá, otra por acá, y la sangre ya va a transcurrir con mayor normalidad. Y es por eso que la mejora clínica espontánea es un símbolo de esto. Entonces, van a haber síndromes clínicos fraccionados, es decir, síndromes que deberían ir juntos, como la fascia con la hemiparesia, van a ir separados, es decir, uno se va a presentar y otro no. Finalmente, se puede dar en múltiples territorios arteriales y puede presentar una conversión hemorrágica. Y acá tenemos otros que pueden ser por diversas causas, tanto jóvenes menores de 40 años, la disección arterial espontánea, la artritis de Takayasu, disección carotidia, que este es bastante frecuente. Por ejemplo, hay casos clínicos donde eh, están operando pues, a un joven y finalmente se da una disección carotidia, es decir, cortan la carotida por casualidad, obviamente. Y finalmente, pues eso es lo que puede dar a esto, ¿no? Esto es en qué pacientes jóvenes. CADASIL, que es son las siglas de una arteriopatía cerebral, enfermedad de pequeños vasos familiar, mutación del gen NOT3, migraña con aura, que es una clase que vamos a ver más adelante, y que obviamente la migraña con aura, a diferencia de la cefalea en racimos, que es otra patología, va a ser más frecuente en mujeres. La fibrodisplasia muscular, es decir, que el vaso no esté recto y que esté un poco tortuoso y eso va a ser propenso a que se dé una obstrucción. La displasia fibromuscular, moya, vasoconstricción y finalmente vasculitis. Esas son diversas causas que obviamente pues no son tan comunes, ¿no? Que se dé. Ahora, esto es como un recordar de todo lo que hemos visto, aunque acá hemos visto grandes vasos, embólicos, en realidad hemos visto todos, solo que a más detalle hemos visto tanto el de grandes vasos como el embólico y el pequeño, ¿no? Que finalmente pues son los que más suceden, ¿no? Y es por eso que esta clasificación es importante y no olvidar del tipo determinado, que son de dos causas o que no se encuentre ni una o que la evaluación sea incompleta, que es bastante importante que puede venir. Ahora, esta clínica es bastante, pues, trabajosa de recordar porque son bastantes síntomas, ¿no? Ahora, si la afección es en la AK, que acá lo vemos, aquí lo vemos con otro contraste, pues lo que vamos a tener es la hemiparesia a predominio crural, es decir, de la pierna, la incontinencia urinaria. ¿Por qué? Por la afección del lobulillo cuadrangular que se encarga de eso. Por favor, esto es súper importante, lo doble subrayo, porque si se dan cuenta, la incontinencia urinaria no se presenta aquí ni acá, ¿no? Esta obviamente es la menos común, la bulia o el mutismo, que es no ganas de hacer cosas, y finalmente desviación de la mirada. ¿Por qué se desvía? Bueno, hay varios reparos anatómicos porque se puede afectar la desviación de la mirada. Pero aquí exactamente es el daño en el área 8 de Brodmann, ¿no? Súper importante. Luego puede haber otro de la arteria cerebral media, que vendría a ser hemiparesia de predominio vasobraquial. Y diferenciar de acá, porque acá es predominio crural de la pierna, ya que es vasobraquial. Súper importante. Desviación de la mirada por daño del área 8 de Brodmann, similar al de acá, si se dan cuenta. Lemianestesia, que es la pérdida de sensibilidad del hemicuerpo. Lemianopsia homónima, que vendría a ser la alteración de los campos visuales los campos visuales contralaterales a la lesión. Es decir, si la lesión está acá, pues la alteración de los campos visuales va a estar acá, que vendría a ser el lado contrario. Y justo acá vemos una lesión, ¿no? Pues de la arteria cerebral media. La hemianopsia homónima, que ya lo había mencionado, la fascia, que finalmente esta va a ser en el lado dominante, y finalmente la hemineligencia, que es no prestar la atención al hemisferio no dominante. La arteria cerebral posterior, esta no va a dar hemianopsias o cuadrantopsias con respeto valvular, es decir, se va a poder ver de un lado. Un déficit sensitivo, esta es otra parte súper importante porque si se dan cuenta, acá va a ser un déficit sensitivo general, a diferencia de las demás. Las alucinaciones, el daño al hemisferio dominante va a ser una fascia y el no dominante va a ser la prosopagnosia, es decir, la incapacidad de reconocer rostros. Y aquí tenemos síndromes alternos, ¿no? Esta parte es la más pesada porque acá hay bastantes síndromes que tenemos que prestar atención. El síndrome de Wallenberg, que va a ser el vulvar lateral, que acá, ¿qué es lo que se va a dañar? Tanto el núcleo vestibular, el tracto espinal, el quinto núcleo, los núcleos ambiguos y el tracto espinotalámico. Esto a su vez, ¿qué es lo que te va a dar acá? Una pérdida de dolor y temperatura contralateral, que vendría a ser el daño al tracto espinotalámico. Por acá tenemos
el tracto espinocerebeloso va a dar la ataxia tanto del brazo y de la pierna isquilateral. El núcleo quinto, que acá vimos que se había dañado, justo exactamente acá, que es lo que va a dar la pérdida de dolor y temperatura ipsilateral. El síndrome de Horner, ¿no? Acá lo vemos. Este síndrome de Horner que al final tenga, pues, esta parte, esta pupila un poco más de miosis y esta un poco todo lo contrario, ¿no? Ahora también, como que hemos afectado acá también el núcleo vestibular. Si hemos afectado el núcleo vestibular, obviamente todo ese sistema pues va a estar un poco afectado y entonces vendríamos a tener vértigo, ¿no? Y el nistagmo que es la mirada, ¿no? Que es la parte importante. Y finalmente, como también hemos afectado al núcleo del vago y al núcleo ambiguo y los nervios glosofaringeos, ¿no? Acá lo vemos justo acá, pues obviamente vamos a tener la pérdida de reflejo nauseoso y la disfagia. Y pues acá tenemos, ¿no? La parte importante del síndrome de Wallenberg, que vendría a ser del vulvar lateral. Súper importante que se lo aprendan con este nombre, porque con este nombre les pueden venir. Y bueno, ambos nombres son válidos, ¿no? Pero se usa más este. Y luego tenemos el síndrome de Dejerin, que va a ser el vulvar medial, ¿no? Acá tenemos que es afectado el núcleo del hipogloso, que en teoría debería estar por aquí, ¿no? El fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial y la pirámide vulvar, ¿no? Entonces, si pasa esto, va a haber una debilidad del brazo y pierna contralateral. ¿Por qué? Porque también se está afectando el tracto corticoespinal. Va a haber una pérdida de vibración y nocicepción. ¿Por qué? Porque se está afectando nuestro lemnisco medial de aquí. Va a haber una oftalmoplegia intranuclear del ojo ipsilateral. ¿Por qué? Porque se está afectando el fascículo medial longitudinal. Y finalmente, la desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Es decir, si aquí está la lesión, pues la desviación de la lengua va a estar acá. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, el núcleo del hipogloso está siendo afectado. Y aquí hay un pequeño cuadro que es bastante sencillo de recordar, ¿no? De las manifestaciones ipsilaterales, es decir, del mismo lado de la lesión, a las contralaterales, que vendría a ser del otro lado, ¿no? Y es por esa misma razón que es importante aprenderse el síndrome de Dejerin. Ahora, los síndromes pontinos. Acá son bastante, pues, dispersos, ¿no? Porque faltan todavía los mesencefálicos y esta es la parte como más pesada de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero continuemos, porque el síndrome potino lateral, ¿qué es lo que va a afectar al núcleo vestibular? Acá lo tenemos. En realidad es todo lo que afecta, pues ya que nos da como un ejemplo de lo que se afecta. Se está afectando el núcleo vestibular, se está afectando el núcleo coclear. ¿Qué más se está afectando? El tracto del trigémino, ¿no? Y finalmente, el tracto espinotalámico, de estos de aquí. Eso es lo que está afectando. Y también, pues obviamente, se está afectando los núcleos cocleares, como ya hemos mencionado. Entonces, como se está afectando nuestro tracto espinotalámico, justo desde aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? La pérdida del dolor y temperatura de brazos y piernas contralateral. Como se está eh, afectando nuestro pedúnculo y nuestro tracto espinocerebeloso, nos va a dar la ataxia del brazo y pierna ipsilateral. La vía simpática también se va a estar afectando, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a dar? Que finalmente, pues, haya la pérdida de dolor y temperatura en la cara ipsilateral. Y va a haber una debilidad muscular debido a que el núcleo facial, como lo vemos aquí, justo acá, y lo vemos acá, está siendo afectado. Por esa misma razón, también vas a tener una debilidad muscular. Y finalmente el vértigo y el nistagmo, porque nuestro núcleo coclear, que lo tenemos aquí, y nuestro núcleo vestibular, ambos, si se dan cuenta, ambos, están siendo afectados. Por esa misma razón vamos a tener el vértigo y el nistagmo, que es característico de todos estos síndromes que estamos viendo. Y ahora su contraparte, que vendría a ser el síndrome pontino medial. Esto que nos afecta el núcleo del abducens, el fascículo longitudinal medial, el núcleo facial no. ¿Por qué? Porque aquí no está. Este no se va a afectar, es decir, acá que no tendríamos una debilidad muscular facial porque no se está afectando dicha parte. Y finalmente el pedúnculo cerebral, ¿no? Que este pedúnculo cerebral va a tener la parte corticoespinal, corticovulvar y corticopontíneo. Estos tractos, ¿no? Esos tres tractos. Y esta parte es la que da mayor prevalencia que se dé varios síndromes. ¿Por qué?
porque nos va a dar debilidad de brazo y pierna contralaterales. ¿Por qué? Por el tracto corticoespinal. Eso es lo que nos da. El lemnisco medial, que lo tenemos aquí, justo acá. ¿Qué es lo que nos va a dar el lemnisco medial? Nos va a dar la pérdida de la vibración y la propiocepción del brazo y piernas contralaterales. Justo aquí está. El fascículo longitudinal medial, que aquí está. ¿Qué es lo que nos va a dar? Una oftalmoplegia intranuclear del ojo ipsilateral y finalmente el nervio abducens, el que se está pues afectando y nos va a dar la parálisis de este mismo. Y finalmente otro, que vendría a ser el síndrome potino-ventral. Esto nos va a dar un lock-in, que es un síndrome de cautiverio, de enclaustramiento, que básicamente es no poder mover ciertas partes del cuerpo, que la mayoría es todo, ¿no? Entonces, nos va a dar un daño, este síndrome se va a dar por un daño en la arteria basilar, el tráctico corticoespinal, córtico continuo, córtico vulvar y el disco medial. No, justo todo esto, si se dan cuenta, todo esto de acá es lo que se daña. Entonces nos va a dar una cuadriplegia, que es la parálisis completa del cuerpo, como había mencionado, es finalmente que todo está así, y un entumecimiento, ¿no? Que vendría a ser un adormecimiento de todo. Es por esa misma razón que solo estamos afectando, ¿qué cosa? Los tractos, ¿no? Que finalmente se encargan, pues, del movimiento del cuerpo. Pero lo que se está salvando es por ejemplo, estamos salvando el núcleo vestibular, el núcleo coclear, el fascículo longitudinal medial, pues, y algunos pares craneales, ¿no? Que vendría a ser la mayoría. Como estamos salvando esa parte, pues, al finalmente lo que se van a salvar van a ser los movimientos oculares y el parpadeo. Y eso es bastante importante en este síndrome. ¿Por qué? Porque esto es característico. Que las personas pueden hacer movimientos del ojo, ¿no? Acá lo tenemos. Que se mantiene, pues, la habilidad del parpadeo o también de mover los ojos verticalmente o horizontalmente, finalmente para ayudar con la comunicación adaptativa. Se pierde tanto la, la habilidad de hablar, ¿no? Porque se da una parálisis del músculo facial, la cuadriplegia, respirar, pues obviamente va a ser difícil, es por esa misma razón que van a tener el patrón de Cheyne-Stokes, que eso lo vamos a ver más adelante cuando llevemos neumofisiopatología o apnea, o también un patrón de respiración atáxica, ¿no? La conciencia va a estar dada, ¿no? Y al final va a permitir que se comuniquen y que finalmente guarden memorias, ¿no? A pesar de que no puedan hablar. Y finalmente, pues, va a dar la depresión de todos los sistemas, que finalmente eso va a dar en que exista dicha cuadriplegia, pero se puedan comunicar a través de los movimientos, pero van a poder formar memorias, porque esa parte no se está afectando. Ahora, el síndrome mesencefálico medial, ¿no? El síndrome de Weber, en otras palabras, que es importante que se lo aprendan porque eso es bastante tomado. Acá vayamos a la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que se va a dañar? El tercer núcleo, el de Edinger-Westphal. ¿Qué más se daña de ahí? Se daña una parte del fascículo longitudinal medial y también finalmente se daña una parte del pedúnculo cerebral, ¿no? Y la sustancia negra inclusive. ¿No? Entonces, ¿esto qué es lo que va a dar? A que haya debilidad del brazo y de las piernas contralaterales, que esto porque se caracteriza por el tracto corticoespinal. Una debilidad de la cara por el tracto corticovulvar, un ojo ipsilateral, que vendría a ser esto, ¿por qué? Por el núcleo del oculomotor del Edinger-Westphal que habíamos visto aquí, que finalmente va a haber un ojo hacia abajo. Acá hay una imagen bastante gráfica que se ve que hay un ojo hacia abajo y otro hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, y la dilatación y una pupila no va a responder a la luz, es decir, eh, dicha prueba que finalmente se encarga en hacer midriasis o miosis, finalmente no va a funcionar, ya que no va a poder responder hacia la luz. Luego tenemos el síndrome mesencefálico lateral, ¿no? Donde ¿qué va a estar afectado? Nuestro fascículo longitudinal medial, otra vez nuestro núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo rojo, acá la parte del lemnisco medial, una parte del pedúnculo cerebral, ¿no? Bastante grande, si se dan cuenta. Y finalmente la sustancia negra. ¿Esto qué es lo que va a dar? Si estamos afectando esta misma parte, que es del accesorio, el núcleo, perdón, oculomotor, y acá también lo estamos afectando, pues va a dar lo mismo, que vendría a ser un ojo ipsilateral y la dilatación de la pupila que no responda a la luz. Y gracias a nuestro núcleo rojo que se está afectando, va a haber ataxia y temblor contralateral. Y finalmente el síndrome mesencefálico dorsal, que es el síndrome de Parinaud.
acá lo que se está afectando son los dos colículos superiores, ¿no? Ambos, de ambos hemisferios. Si se está afectando pues esto, pues lo que va a hacer es que haya una parte importante que aquí lo tenemos, ¿no? Una mirada hacia arriba. Es bastante característico pues de este síndrome. Y ahora vamos sobre un ataque isquémico transitorio, ya dejando de lado los síndromes y la clínica, ¿no? Este ataque isquémico transitorio, ¿por qué se caracteriza? Porque pues no va a dar ningún signo de alarma. No, perdón, eso es el tratamiento. ¿Por qué se va a caracterizar esto? Porque es rápido, es súbito. Entonces, si hay una isquemia cerebral, dicho ataque, pues obviamente va a dar algunos síntomas. De esos síntomas, la duración máxima que va a dar es que se va a resolver antes de las 24 horas. A raíz de que se ha resuelto eso, ya podemos pasar a esto, ¿no? Que es evaluar. Evaluar para saber y continuar el tratamiento. Entonces, para ello que usamos el riesgo de recurrencia de progresión a ictus, que estos son básicamente los factores de riesgo que hemos visto antes y que si tiene esos factores de riesgo es muy probable que se pueda dar dicho ataque isquémico y ya no sea transitorio, sino ahora sea un poco más grave. Como la edad que habíamos visto, que vendría a ser mayor a 60 años, la presión arterial que esté en 140 sobre 90, que es bastante alto, lo normal es 1,20 80. Finalmente, los síntomas clínicos, no tanto la debilidad unilateral, la alteración del habla, etcétera. Y finalmente, la duración y tanto la diabetes, si es mayor a 60 minutos y a diabetes mellitus. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que se tiene más de 4 puntos? Pues finalmente se tiene que hospitalizar y se tiene que anticoagular a todos aquellos que estén con origen cardiopólico y agregar un antiplaquetario. Normalmente, ¿cuál es el antiplaquetario más o uno de los anticoagulantes, etcétera, que sea más recomendado? Vendría a ser el alteplase, ¿no? Que acá lo tenemos. ¿No? Va a ser un activador tisular de plasminógenos que va a dar la trombolisis finalmente para que se resuelva esto. Ahora, gracias a esto tenemos una ventana terapéutica, que es decir, ahí es donde se tiene que aplicar que vendría a ser en las 4 horas y media, ¿no? Ahora, esto es lo normal, pero es lo más costoso, pero es una técnica que no es tan invasiva. Ahora, algo más invasivo sería una trombectomía, ¿no? Que finalmente entran a la luz, pues, de dicha arteria y finalmente sacan el trombo. Ahora, ya imaginemos que finalmente, pues, nuestro paciente llega y acá tenemos que usar este criterio, ¿no? Que es sobre un ataque isquémico transitorio reciente. Si no se presenta ningún signo de alarma y la prueba de imagen, tanto la cerebral como el ecodoppler, como el EKG, para evaluar qué cosa, la fibrilación auricular, ¿no? Si es que se podía dar. Entonces, si es que todo esto es normal, pues se da la derivación al domicilio y finalmente el antiagregante plaquetario. Ahora, esto no sucede tan bien, pues lo tenemos que hacer una hospitalización y un tratamiento adaptado, que va a ser diferente. Ahora, si el paciente llega y tiene una sospecha de estenosis arterial, se da lo mismo, ¿no? Lo mismo y finalmente pues se da la sospecha, no, perdón, el tratamiento. Luego, una sospecha de cardiopatía, es decir, una parte cardioembólica, pues hacemos lo mismo, ¿no? EKG, prueba de imagen, ecodoppler, etcétera. Ahí también tenemos que ver la edad para saber si podría ser una fibrilación auricular o un foramen oval permeable. Si es normal, pues se da la continuación del estudio y finalmente se da lo antitrombótico. Y lo normal, pues lo mismo. Ahora, tenemos una fibrilación auricular, un factor de riesgo importante para la sube de etiología cardioembólica. Pues acá se tiene que aplicar la prueba de imagen cerebral, el EKG y el ecodoppler. Si es que es todo normal, pues la derivación del domicilio y finalmente el anticoagulante que ya hemos mencionado, que es el más común, sin embargo es costoso, ¿no? Y lo normal vendría a ser ya pues esto. Eso es sobre que se da un ataque isquémico transitorio. Ahora, tenemos una hemorragia intracraneal. Esto es totalmente distinto. Acá sí es diferente, pues, ¿no? Acá tenemos una imagen bastante curiosa donde pues se da la hemorragia intracraneal y acá vemos pues claramente pues dicha afección, ¿no? ¿Dónde está recayendo? Acá también, bastante diferente a las demás. Ahora, ¿con qué frecuencia se da esto? Esto se da en 10% en países desarrollados, en sistemas prevalencia, y finalmente 30% en el resto del mundo. Que es decir, la hemorragia intracraneal, que es diferente a la subaracnoidea, que vamos a ver más adelante, pues va a ser mucho más frecuente. Y la mortalidad a los 30 días pues va a ascender, es decir, va a ser más mortal.
Los factores de riesgo, pues lo mismo, hipertensión arterial, edad, consumo de tabaco, alcoholismo, angiopatía mieloide. Esto lo vamos a ver más adelante, que es una infección bastante importante y que finalmente va a ser una fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de esto, que es bastante importante. Y finalmente el antecedente de stroke, ¿no? Que vendría a ser que se haya tenido una ACV previamente a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que acá vamos a usar la clasificación de SMASH-U, que esto va a ser, ¿por qué? Para la hemorragia intracerebral, que el 5% son por lesiones vasculares, el 14% por medicaciones, el 20% por angiopatía amieloide y la hipertensión, acá la tenemos, mucho más prevalente que todas, ¿no? Y pues indeterminado ya vendría a ser que no se encuentra una causa subyacente, ¿no? Ahora, ¿en qué regiones pues se va a dar mayor sangrado? El putamen es el mayor, el tálamo, el puente, el cerebelo y por el lado de la angiopatía amiloide vendría a ser la sustancia blanca cortical. Importante esto, que por esta afección vendría a ser este. Eso no olvidar porque puede venir. Entonces, estas regiones es donde mayor se va a sangrar. Y las arterias más comprometidas, perdón, van a ser las que pues están más adentro, que vendrían a ser las reticuloestriadas, las tálamo perforantes y las perforantes para mediana basilares. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Hay un hematoma intracerebral, es decir, va a haber un edema cerebral moderado. Este se va a expandir y finalmente pues va a ocupar un espacio. Dicho espacio, el LSR pues obviamente no lo va a poder compensar porque la principal función del LSR es compensar ciertos cambios. Entonces, dicha masa al final finalmente va a comprimir el parénquima, ¿no? Eso va a dar a la isquemia y finalmente el bloqueo de la circulación del LSR porque ya no puede retenerlo más. El LCR no va a pasar por el tercer ventrículo, ni por el agujero de Madeline, ni por el agujero de Luschka, es decir, se va a quedar en un solo lugar y finalmente esto va a dar origen a una hidrocefalia. Vamos a tener el hematoma, el edema y la hidrocefalia. Esto va a dar una hipertensión intracraneal aguda y finalmente las hernias cerebrales, ¿no? Eso es lo que os da aquí. Y ahora, la lipohialinólisis es finalmente uno de los principales factores por el que sucede esto, ¿no? Que es un proceso patológico que finalmente va a afectar a los vasos pequeños del cerebro, que típicamente está relacionado en condiciones como la hipertensión crónica, ¿qué más? La edad avanzada, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que finalmente la barrera hematoencefálica se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Debido a la inflamación, debido a que hay material lipohialinólico, y finalmente eso va a hacer que sustancias tóxicas y sustancias del sistema inmune, pues al final entren y contribuyan a la inflamación. Acá que va a haber depósitos hialinos. Ahí viene a su mismo nombre, ¿no? Que vendría a ser un material proteico este que finalmente va a estar en dichas paredes del vaso sanguíneo, que pues obviamente se representan como estos en la imagen, si se dan cuenta. Y finalmente, estos van a pues quedarse ahí, ¿no? Y finalmente pues con el tiempo, así como la placa esclerótica, estos se van a volver rígidos y menos funcionales. ¿Y esto por qué se va a dar? Por el estrés crónico. Dicho estrés crónico, ¿en qué subyace? Subyace a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a dar dicho estrés crónico y finalmente va a acabar en que los depósitos de hialino pues se queden ahí. ¿Y esto qué va a hacer? Que finalmente pues toda la pared de la arteria pues engruese dando un flujo desorganizado y aumentando a eso que finalmente la barrera hematocefálica pues se va a perder, ¿no? Entonces va a haber una proliferación tanto de las células gliales, que vendrían a ser estas, ¿no? Como astrocitos también, en respuesta a dicho daño tisular, que estos van a intentar de reparar el daño, pero finalmente pues no se va a poder y va a contribuir a la formación de cicatrices. Dichas cicatrices también van a dar lugar a la pérdida de la sustancia blanca que habíamos visto, ¿no? Y finalmente a la pérdida de eritrocitos también. Entonces, finalmente esto es lo que va a dar todo esto va a ser una hipoperfusión crónica, ¿no? Que el flujo sanguíneo esté reducido y que dicha reducción pues contribuya ¿a qué? A la desmielinización, que es que se pierda mielina y finalmente va a haber un deterioro en la transmisión neuronal. Eso es lo que viene a ser la lipohialinólisis. Y como vemos acá, la etiología, lo mismo. Hipertensión arterial siempre es la mayor prevalencia de todos estos, ¿no? Como hemos visto.
Y acá tenemos otro que vendría a ser la angiopatía amiloide, ¿no? Que esto es finalmente de partes amiloides que finalmente se depositan principalmente en los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí tenemos el AB40, que este pues obviamente se deposita formando las placas perivasculares. Luego tenemos el AB42 dominante, que finalmente todo esto es amiloide, que esto se deposita en el parénquima cerebral. Dicho parénquima cerebral van a formar placas seniles. Ahora, esto es bastante curioso, ¿no? Porque estamos formando placas seniles que finalmente esto que va a dar Alzheimer. Es similar a lo del Alzheimer, porque dichas placas también se forman en el Alzheimer. Y es por eso que el Alzheimer es un factor de riesgo de la angiopatía amiloide. ¿No? También va a haber la difusión vascular y cambios patológicos. ¿Cómo qué? Como vasculopatías asociadas y dicho depósito finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Debilitar los vasos. Si debilitamos esos vasos, va a haber una inflamación y también una vasculitis. Finalmente se altera la circulación cerebral, la hipoperfusión y daño neuronal. Similar a lo que hemos visto en lo anterior. También podemos tener una leucoencefalopatía, que es daño en la sustancia blanca, bastante similar a lo anterior, si se dan cuenta. Como tenemos un daño en la sustancia blanca, va a haber una desmielinización y una hipoperfusión. Podemos tener microinfartos corticales, que es en la parte de la corteza, pues no, donde va a haber pequeñas señas de isquemia y finalmente van a dar hemorragias, ¿no? Que acá lo tenemos, ¿no? Se dan cuenta aquí, justo aquí está, hemorragias corticales y una siderosis cortical, súper importante. Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que la siderosis cortical también viene por otras patologías. ¿No? Y finalmente, pues lo que les había mencionado, acá lo tenemos, la demencia, ¿no? La demencia es importante porque la enfermedad de Alzheimer está asociada a este depósito parenquimal de AB, o sea, tejido mieloide, ¿no? Pues es bastante importante porque es un factor de riesgo que finalmente pues va a prevalecer, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que prevalecen más Alzheimer? Van a ser los ancianos. Y es por eso que esto es más prevalente en ancianos, ¿no? En ancianos. Y acá tenemos justo todo lo que he explicado hasta acá, solo que un poco más resumido. La acumulación de beta amiloide da una hemorragia intracerebral no monotesiva, la enfermedad de Alzheimer da bastante riesgo que suceda esto y prevalente en ancianos. ¿Qué ocasiona? Microhemorragias corticales, lo teníamos acá. Cortical, microhemorragias, sangrados lobares y vasculopatías. Acá tenemos un, si se dan cuenta aquí, y pues acá se puede ver, ¿no? Acá, justo acá. Entonces, las convulsiones acá no van a ser tan comunes y van a ser de baja frecuencia, pero esto de qué va a depender si son convulsiones, va a depender del compromiso cortical que haya tenido nuestra angiopatía amiloide. Y aquí tenemos otra parte que es la cocaína. Esto también es un factor de riesgo que finalmente va a ayudar a determinar la etiología de esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, una pregunta. Fiorella, ¿tú cómo crees que un paciente con intoxicación por cocaína vendría a un hospital? Porque son signos característicos, ¿no? Del consumo de cocaína. ¿Cómo consideras tú con qué signos físicos, en otras palabras, vendría? Podría ser con las pupilas dilatadas, todo alterado, supongo. Sí, exacto. Justo ese, lo principal, lo primero que has dicho, que son las pupilas dilatadas. Hago esa pregunta porque el siguiente tema tiene que ver con esa parte, ¿no? Entonces, si vemos al paciente que tiene con las pupilas dilatadas y vemos que ha sufrido una ACV, pues lo más probable es que este sea su factor de riesgo. Mayormente se den jóvenes por el mismo consumo de cocaína que recae más en ellos. Y finalmente se puede dar en minutos o hasta una hora después del uso de dicha sustancia, de dicha droga, ¿no? Lo predominante que va a ser que sea subcortical. Los mecanismos van a ser la hipertensión. ¿Por qué es la hipertensión? Porque la cocaína, ¿qué es lo que hace? Inhibe la recaptación de adrenalina y finalmente pues eso lo que va a hacer es que estemos con el sistema simpático muy activado y por esa misma razón va a haber una hipertensión, porque los vasos sanguíneos se van a constreñir. O también puede ser por malformaciones, ¿no? Se va a dar una transformación hemorrágica, una vasculitis y un aumento de flujo sanguíneo cerebral, por la misma razón, ¿no? De que el flujo sanguíneo cerebral tiene un otro control de ellos y pues lo va a querer regular, ¿no? Y acá tenemos
justo una imagen que es dependiente de la etiología de la cocaína, ¿no? O sea, un paciente con cocaína vino y finalmente pues desarrolló esto, ¿no? Que predominantemente, obviamente, como esta imagen, es subcortical. Luego que hay otras que ya son un poco menos comunes como la neoplasia, ¿no? La neoplasia no es tan común, ¿no? Que generalmente se va a dar en los malignos, tanto en los benignos, como el glioblastoma multiforme, o un coriocarcinoma, un melanoma, un carcinoma broncogénico. Eso es finalmente lo que puede dar a que se dé dicha hemorragia intercerebral o los benignos como el adenoma hipoficiario. Y la conversión hemorrágica, ¿no? Esta, ¿en qué frecuente lo hemos visto, ¿no? En cardioembólicos. Es decir, un cardioembólico lo más probable es que presente una conversión hemorrágica. La hiperdensidad va a ser heterogénea y va a ocupar una porción de la zona infartada y no se va a dar un efecto de masa. ¿Qué quiero decir con efecto de masa? Que no va a haber como un movimiento de la estructura cerebral. Va a estar todo con las respectivas medidas y sin que se mueva en ninguna parte. Y también puede dar un hematoma parenquimal, que vendría a ser un hematoma homogéneo, pero este sí va a tener efecto de masa. Los lados va a estar, se van a poder mover, ¿no? Y la clínica, ¿cuál va a ser? Si hay una acumulación progresiva de sangre, el inicio va a ser un déficit neurológico y finalmente, pues, se puede dar durante actividad, el 1 o 3% sea de la noche, eso no es tan común que sea ahí. La mayoría va a ser progresivo y el menor porcentaje va a ser un déficit máximo al inicio. Si hay una recuperación, ya tenemos que descartar la hemorragia, porque no puedes tener una recuperación si es que un vaso sanguíneo se ha roto, porque pues no se puede dar, es imposible. Y finalmente la alteración del nivel de la conciencia, eh, un pequeño porcentaje va a estar en coma, ¿no? Que es el siguiente tema que va a aclarar. Si hay una presión intracraneal elevada, esa mismo va a hacer que tengamos náuseas y vómitos. Y esto va a ser variable, va a depender de la localización, ¿no? Hasta el 36% va a manifestar cefaleas y del 28 al 44% vómitos. Esto va a estar es decir, es característico pues de la hemorragia intracraneal. ¿Por qué? Porque va a estar presente en menos del 10% de strokes isquémicos. Y finalmente las convulsiones tienen baja frecuencia y como habíamos mencionado hace dos láminas, va a depender del compromiso cortical. Y finalmente esto vendría a ser la bibliografía pues de este ACV, ¿no? La siguiente clase es más corta,